habíamos visto una cierta sistematización eh, histórica acerca de la evolución del marxismo en relación, o más bien del marxismo como acontecimiento histórico y en relación con un movimiento social y político proletario. Habíamos visto algunas de las características de su problematicidad como una suerte de despliegue particular de la razón política en la historia de la modernidad y en el ámbito pues de la cultura occidental, aunque señalamos al menos al final porque el marxismo de algún modo trasciende, ¿no?, las fronteras de Occidente y de Europa a pesar de haberse gestado allí. Vamos ahora a pasar a un momento un poco más abstracto en relación con las categorías, en relación con algunos conceptos o con unas redes conceptuales que nos permiten entender la política y lo político en el marxismo. Habíamos tomado como base el texto de Peris y Kouchner, Chatelet y Vincent, y seguimos más o menos la senda, eh, la estructura argumental de este texto de 1977 sobre el marxismo y la política, pero ahora vamos a empezar a introducir algunos otros elementos eh, que nos parece, pues que me parecen complementarios a propósito de, bueno, vamos a seguir entendiendo el marxismo, pero ya en su especificidad eh, relacionada con lo político y la política. Bueno, el marxismo y lo político, en principio, bueno, es necesario decir que aquí se asume una distinción entre la política y lo político, que ha tenido varias versiones. Eh, la política como la entiende Arendt tiene unas características, lo político como lo entiende Schmitt, Carl Schmitt, tiene también unas especificidades. La distinción entre la política y lo político aparece en textos de Nikos Poulantzas, que tiene unas ciertas especificidades. En Marchart tiene otras especificidades. Digamos que ha sido una, el profesor Martín Retamoso también le da otras especificidades. Digamos que ha sido una distinción que ha venido siendo trabajada en el ámbito de la teoría política y que nosotros retomamos aquí, pero tratando de localizarlas en el corazón del marxismo y en cierto diálogo con la obra de Nikos Poulantzas, a la cual pues nos remitiremos en el futuro con un cierto detalle, porque pues al menos a mí me parece que la obra de Poulantzas es una obra muy importante para poder entender la teoría política del materialismo histórico, que llega por supuesto a un cierto límite con el pensamiento de Negri, con el pensamiento autonomista de Negri y con el pensamiento hegemonista de Laclau y Mouffe, pero que pasando por Pulanzas, al menos hacia la parte más hegemonista, adquiere una fisonomía estructural que es, a mi modo de ver, riquísima, muy fecunda para la ciencia política. Pero bueno, el marxismo y lo político, en principio, podríamos decir pues que la teoría política marxista podría definirse esencialmente por imponer la eminencia de lo político. Y cuando decimos la eminencia de lo político, estamos señalando una especie de relieve para lo político. Eh, Porque en el pensamiento de Marx y de Engels, como en las ideas de Kautsky, Lenin, Trotsky, Fidel Castro, el Che Guevara, Mao Zedong, los combatientes de Argelia y otros lugares, otros sujetos, otros portadores, ¿no?, de la lucha anticolonial, etcétera, lo político ha tenido una importancia fundamental para la lucha proletaria. Eh, Pudiera parecer en principio que la formulación es paradójica, ¿no? Pues porque camina a contravía de las interpretaciones marxistas y no marxistas con las que se habría presentado el marxismo, como si se tratara de un paradigma economicista, ¿no? La eminencia de lo político es justamente un concepto que se desarrolla a contravía de esta reducción economicista del marxismo. Dussel en particular ha señalado algunos pasajes leyendo a Engels, no tanto a Marx, sino en ese pedacito leyendo a Engels, señala con ahínco que el problema fundamental de la última instancia, el del fundamento, tiene que ver con la reproducción de la vida
inmediata y no con las relaciones económicas. Por lo tanto, este determinismo economicista donde la política aparece como epifenómeno de la economía no es propiamente una invención de Marx o de Engels, sino una consecuencia de ciertas interpretaciones marxistas. Ahora, podríamos preguntarnos, ¿es lo político un epifenómeno de la economía? ¿Es acaso un fenómeno superestructural derivado de causalidades puramente infraestructurales? Bien, la respuesta inmediata es no. Sin embargo, la discusión ha permanecido abierta durante mucho tiempo y pues no valdría la pena pretender querer cerrarla, ¿no? Clausurarla, ya que la discusiones abiertas suelen ser las que aseguran la fecundidad de un paradigma. En este caso, el marxismo ha evolucionado muchísimo gracias a las perspectivas más bien heterodoxas, sin entrar, por supuesto, nuevamente a la discusión sobre la ortodoxia según Lukács, que es interesante y a la que en algún momento en el futuro podremos arribar si así, si por allí nos conduce la necesidad de indagación y de profundización. Lo cierto es que el concepto según el cual la economía ocupa en la estructura orgánica de lo social una determinación en última instancia es algo bastante discutible, o por lo menos es algo que precisa de un esclarecimiento que se sustraiga, ¿no?, al peso de cualquier tipo de interpretación mecanicista. Ahora, en cuanto a la estructuración epistemológica de este paradigma, ¿no?, la reflexión acerca del lugar o de la instancia que, de acuerdo con la teoría política marxista, lo económico y lo político ocupan en la estructura orgánica de las formaciones sociales, pasa por la discusión acerca del significado que esta problemática pues habría tenido en la contribución a la crítica de la economía política de Karl Marx, que fue publicada en 1859. Luego, se ha considerado este texto como la carta fundacional del marxismo histórico. Pues a partir de él se ha definido lo político, o sea, el Estado, la Constitución, el derecho, el gobierno, es decir, lo político que se explicita, que adquiere una consistencia óntica, em, eh, sean las ideologías, ¿no? O sea, que determinan los comportamientos colectivos tal y como esto se manifiesta en la sociedad civil, que sería ya lo político implícito, ¿no? O como algo diferente y a la vez articulado con el conjunto estructural en el que se conjugan el desarrollo de las fuerzas productivas y la organización de las relaciones sociales de producción, y ello de acuerdo con la pauta predominante de un cierto modo de producción, ¿no? Entonces, allí hay dos, por lo menos dos formas de entender lo político bajo el entendido, y en esto soy muy polanciano, y es lo político como esta suerte de em, necesidad humana de orden. ¿Sí? Lo político es esa tendencia al ordenamiento, a la configuración de un orden en la sociedad, del cual, por ejemplo, el Estado como expresión o como lo político explícito vendría a ser un factor de cohesión que mantiene precisamente ordenadas las diversas instancias sociales, articuladas, cohesionadas esas instancias. Y lo político implícito, que estaría, digamos, en cierto sentido como subdesarrollado, en el sentido de que no logra todavía adquirir una fisonomía particular, eh, una estructura particular, em, sería ya ese comportamiento, ¿no? De los colectivos, que en el caso del marxismo, por supuesto, comienzan por ser clases sociales. Bueno, lo que habría que decir ante ello eh, eh, es que, ¿cómo decirlo? Es que la analítica estructural orgánica que fue inaugurada por Marx y que daría cuerpo a todos los desarrollos marxistas del materialismo histórico no es muy útil a ojos de una politología crítica, pero no nos es suficiente. eh, en la medida en que la complejidad de lo real pues rechaza las compartimentaciones analíticas. Entonces, eh, el carácter estructural del análisis marxista a la hora de poder especificar lo político y poder hacerlo resaltar dentro de la estructura orgánica de la sociedad
Es una analítica importante, es una analítica compleja, es una analítica que tiene unos presupuestos epistemológicos materialistas, que tiene una perspectiva, un despliegue, un horizonte de sentido histórico. Y eso pues permite entender mejor la política y lo político de cara a digamos, a la construcción de una ciencia, de una teoría, incluso, ¿no? En algunos autores de una filosofía política. Entonces, sin embargo, pues diríamos que no es suficiente en el sentido de que para el marxismo no como lo habíamos visto antes, lo fundamental no es la interpretación de la realidad, sino la transformación de la realidad. Por lo tanto, esta analítica estructural y orgánica que permite especificar lo político, pues tiene unas dificultades a la hora de pasar a la acción organizada, a la hora de pasar al ejercicio práctico de la lucha política y social en la emancipación, por supuesto, de las clases trabajadoras, del proletariado. Y como habíamos visto, lo que nos interesa a nosotros, por supuesto, en cuanto al marxismo, es mirar más bien esta dialéctica praxeológica a través de la cual se despliega, ¿no? Como un saber de lo político en el terreno concreto de las relaciones políticas. Y eso eh, eh, denota, ¿sí? Un cierto sentido y un cierto modo de ejercer la política y por lo tanto de ejercer una razón política, que es el punto en el que arrancamos la vez anterior tratando de decir, bueno, vamos a pensar el marxismo en función de poder entender cuál es la especificidad de su razón política. Ahora, ni qué decir, ¿no? Que el carácter móvil o dinámico de los procesos históricos pues exige para su comprensión una instrumentación adecuada de lo que en la tradición se ha llamado dialéctica, a fin de que pues, el materialismo histórico y con ello la teoría política marxista pues no se vea fosilizado en sus pretensiones de conocimiento. Y es así, ¿no? Como las diferencias estructurales entre lo económico, lo político, lo ideológico, lo individual, pues serían diferencias puramente analíticas, o sea, diferencias abstractas que no, o más bien que nos permiten precisamente analizar la realidad sociohistórica, pero no son diferencias pues que en sí mismas pudiéramos considerar como reales, ¿no? eh, Porque no son concretas sino analíticamente y por supuesto hay una paradoja, una contradicción del enunciado. Sin embargo, pues podemos dejarlo por lo pronto ahí, ya que las discusiones que tendríamos, o más bien la reflexión que haríamos sobre la dialéctica será posterior. Ahora, las instancias analíticas del proceso sociohistórico podríamos decir que se confunden, ¿no? Realmente en la unidad del acontecimiento, en la unidad de lo que acontece como historia, en la unidad de lo que acontece como lucha política y social, como proceso organizativo, como intersubjetividad revolucionaria. Y por ello, pues la originalidad, ¿no? De la teoría política marxista ha consistido primeramente en haber reconocido en lo político y en sus articulaciones con otros lugares o instancias de la estructura orgánica un ámbito fundamental de la existencia social. O sea, y ello restituye, ¿no? El carácter positivo de las relaciones sociales frente al reduccionismo mercantil al cual pues son sometidas esas relaciones por el capitalismo, por el modo de producción con predominio que llamamos capitalismo. Luego, las sociedades capitalistas, como casi todas las sociedades de las que tenemos conocimiento, sitúan este conflicto resultante de la explotación mayoritaria de las clases trabajadoras que en el discurso de Marx y de Engels y de casi toda la tradición marxista, pues el proletariado aparece como el proletariado a manos de la clase ociosa, que es lo que llamamos la burguesía, en el terreno ya no tanto de lo político, sino de la política, que lo veremos más adelante de qué se trata. Pero es precisamente en el lugar o instancia de lo político donde tiene lugar la lucha de clases y para precisar los contenidos abstractos y concretos de esta lucha, pues que permea toda la existencia social, la teoría política marxista debía superar dialécticamente las confusiones muy habituales que tanto a nivel de la práctica teórica como a nivel de la praxis revolucionaria, pues se ha tenido, ¿no? Entre lo político y la política. Allí es donde
parece ser que se sitúa, digámoslo así, la pertinencia de trabajar teóricamente la distinción entre lo político y la política, justamente para poder precisar con mayor profundidad y con mayor asertividad las características específicas de la acción política, bajo el entendido de que la política en principio es una necesidad humana, es decir, tiene una especie de rango antropológico en lo que respecta al orden. Lo político tiene ese rango antropológico y ontológico relacionado con la construcción del orden, ya que el ser humano no puede vivir, digamos, por fuera de la sociedad. Es la Robinsonada que Marx tanto critica a la hora de poder tematizar el método de la economía política. El ser humano no es un individuo, es una sociedad, es comunitario, es una intersubjetividad y por lo tanto tiene que organizarse. Esa tendencia a la organización, esa necesidad de la organización es lo político y por eso tiene esas dos características a mi modo de ver que son un rango ontológico, es decir, una determinación de lo político como realidad humana y un rango antropológico, que es una determinación de lo político como condición humana. Bien, hay un punto que nos lleva como a la profundización de este elemento, ¿no? Y es em, lo que, lo que la teoría política del materialismo histórico, la teoría política marxista, pues ha ubicado, ha reconocido como confusión entre lo político y la política. Entonces, en el ámbito de la teoría política marxista, lo político pues ha sido frecuentemente olvidado por los filósofos, teóricos, científicos y actores de la política. Pues cuando decimos olvidado, esto es bien interesante porque ha sido sin duda tematizado alrededor de la cuestión del Estado, alrededor de, digamos, de la crítica del Estado y una perspectiva utópica de la abolición del Estado, lo que sería eventualmente una sociedad comunista que recuerda el llamado de Marx, recordemos una vez más la Asociación de Hombres Libres, ¿no? Eh, pero no, rara vez, ¿no? Se ha descendido, ¿no? Hacia una mm, interpretación teórica y praxeológica de lo político, teniendo en cuenta esos rangos de los que he hablado. La pregunta sería, ¿por qué pasa eso, no? Entonces, uno podría decir que eso ocurre porque frecuentemente la política y lo político, pues han confundido, se han confundido y la eminencia de lo político que no de la política pues había permanecido reprimida por el status quo intelectual del movimiento obrero y por los afanes de la lucha revolucionaria. Eso siempre me va a recordar a Regis Debray, que ya he mencionado antes, y cuyo libro sobre la crítica a la razón política podremos observar, detallar después. Pero el punto es que él decía, y fue lo que más, de las cosas que más se me ha quedado en la cabeza sobre su pensamiento, es que durante mucho tiempo la política le ocultó lo político. Es decir, que el ejercicio diario, cotidiano, urgente de la militancia política le había impedido reflexionar filosóficamente sobre lo esencial de lo político. Entonces, allí hay un tema que retorna, ¿no? Y que retornará en el futuro en estas lecturas que hago para este canal. Entonces, en primer lugar, podemos decir que la política, digamos, asociada a la crítica y transformación de la estructura del Estado, del ejercicio del poder, de los programas de los gobiernos burgueses y socialistas, y a la ideología pues contenida en las leyes, era algo que obliteraba la especificidad ontológica de lo político y de hecho esta obliteración se habría producido precisamente para encubrir el ejercicio de un poder de clase, encubrir un ejercicio de poder de clase. Esto va a ser muy importante porque entonces esa obliteración, esa falta de inspección fundamental hacia la esencia de lo político no sería solamente una especie de olvido, una especie de salida pragmática del pensamiento hacia otros objetos, sino precisamente un recular frente a las presiones eh,
de la lucha de clases, en la que pues la burguesía, el liberalismo y el conservadurismo que le ampara sí ha propuesto una determinación ontológica de la realidad social, del individuo, digamos, como primado de la realidad social, del mercado como primado de la movilidad social o de la dinamis del cuerpo social, etcétera. Eso también lo veremos más adelante, pero el punto es que al no considerar las dimensiones ontológicas y antropológicas de lo político, el pensamiento político marxista cede terreno al adversario. Entonces cede terreno el pensamiento y la praxis proletaria de las clases trabajadoras frente al pensamiento y la praxis política de las clases dominantes, del empresariado burgués, digámoslo así. O dirías en otros términos que la fetichización de la política encubriría el hecho de que toda la existencia social es política. Ese es como lo que está en el fondo, ¿no? Al no ir a lo fundamental, relativizamos lo político. Lo especificamos demasiado en el sentido de decir, hay un ámbito de lo social donde está lo político del cual el ciudadano a pie, es decir, la clase trabajadora, los individuos de la clase trabajadora, no tienen nada que ver. Entonces, esta separación entre la política y la existencia cotidiana, entre lo político y la existencia cotidiana, entre el Estado y la existencia cotidiana, despolitiza, desubjetiva al sujeto político. Le quita la perspectiva y la conciencia, por lo tanto no participa, no se inmiscuye, no se organiza, no lucha por sus propios intereses contra los intereses de otros que niegan ese interés, o sea, el interés de la clase trabajadora. Entonces, la omnipresencia de lo político hace que ello no tenga un lugar o una instancia propia, e incluso que esté siempre desplazado, reprimido y contenido, pues por la práctica teórica y por cierta concienciación de la lucha revolucionaria, porque la imposibilidad o la negativa de querer pensar esa parte, digamos, de la totalidad social en cuanto política, o al menos esa negativa a pensar el carácter sistémico estructural de lo político, ¿no? La determinación que ejerce en tanto que político sobre el resto de las instancias de la totalidad orgánica que llamamos sociedad, hace que no se pueda especificar bien, y cuando no se puede especificar bien, pues la praxis social y política se confunde y se vuelve reductiva. Bien, esto puede ser un poco confuso, ya tendremos oportunidad de irlo esclareciendo. En cambio, los marxistas más decididos pues habían impuesto lo político como instancia militante, y por ello lo político estaría contenido en la fuerza material que permanece activa en las personas oprimidas. Es decir, que lo político se actualiza en la práctica militante, en la medida en que la práctica militante no es una práctica como la práctica de algunos profesionales, ¿no? Es decir, que yo soy militante cuando voy y me reúno con el partido, pero cuando salgo ya no. No, la militancia implica, o la instancia militante implica llevar lo político a la vida concreta de cada día. Es decir, llevar una conciencia y un despliegue de la militancia política a través de todas las instancias o campos prácticos en los que un individuo en los que una persona se desenvuelve. Allí es donde lo político se va perfilando también desde el punto de vista existencial, desde el punto de vista singular, eh, como una totalidad. Y por ello, pues lo político estaría allí permanentemente activo. Entonces, la praxis de los marxistas pues ha criticado la fetichización de la política y el olvido de lo político, puesto que esto último pues no se opone o no se pone de manifiesto en una descripción fenoménica que podríamos llamar analítica o abstracta de las estructuras que articulan los fenómenos sociohistóricos, en la medida en que su realización concreta es inevitablemente praxiológica, ¿sí? Inevitablemente praxiológica.
Así las cosas, diríamos nosotros que tanto la crítica del Estado burgués, que lo señala como un instrumento represivo al servicio de la clase dominante, como la crítica a la fetichización del Estado como realidad exterior, ¿no? Superior e incluso trascendental, pues caben en la modulación de la teoría política marxista como teoría política praxeológica de la lucha revolucionaria. Eh, pero solo en la medida en que se entiende el Estado burgués, la fetichización de lo político como efectos de una estructura social, una estructura orgánica de la sociedad, cuyo revestimiento ideológico encubre precisamente un poder de clase. Entonces, solo a través de esa modulación, ¿no?, de la teoría política marxista, pues se ha podido superar, ¿no?, la confusión entre lo político y la política, desfetichizando la segunda, ¿cierto? Y recuperando lo primero. Bien, vamos ahora con, con lo segundo, el marxismo y la política. Ya no el marxismo y lo político, sino el marxismo y la política. Eh, Se trata pues de una problemática en la que la teoría política marxista encuentra la política ya en su especificidad praxeológica, eh, sin olvidar, por supuesto, el trasfondo ontológico de lo político, antropológico de lo político. Y es que si partimos del postulado según el cual la política es un medio a través del cual la acción humana puede tener una eficacia real, entonces lo que para la teoría política marxista aparece en primer plano es la política interna del movimiento obrero, lo cual ha tenido históricamente como su expresión más clara la fundación de ya lo habíamos visto, de la Asociación Internacional de los Trabajadores el 28 de septiembre de 1864. Lo que comprendo al respecto es que la acción de las masas trabajadoras y su orientación revolucionaria pues no implicó el abandono de las instancias dirigentes de la lucha proletaria ni de la representación política por parte del movimiento obrero. En 1864 se inauguró como una especie de tradición, ¿no?, la batalla de los mandatos. ¿Qué era esto? Pues la adopción al interior del movimiento obrero de prácticas políticas muy propias de las democracias formalistas, o sea, de las democracias liberal burguesas, lo que terminó pues por imponer la adopción, ¿no?, de un modelo pseudolegalista de organización y de decisión colectiva. Entonces, lo que se produjo allí fue la emergencia e instauración, ¿no?, de un derecho calcado del derecho burgués y con ello un solapamiento ideológico y praxeológico de la clase proletaria en el corazón mismo de su procesualidad revolucionaria, que es un poco lo que estuvimos discutiendo hace poco acerca de, bueno, Carolina Corcho saca, termina segunda en la consulta interna del pacto histórico en Colombia y eh, se pretendió por parte de una cúpula de la izquierda que ella no fuese la cabeza de lista al Senado, cuando evidentemente con ese apoyo popular pues estaba más que validada, estaba más que legitimada para ser cabeza del Senado y había una cúpula que había decidido pues a puerta cerrada, de espalda al voto popular, que fuese María José Pizarro la cabeza de lista. Digamos, esa discusión, ese debate, ese pequeño conflicto que hubo alrededor de eso, pues expresa muy bien cómo al interior, ¿no?, de una organización política progresista que pretende trascender las viejas formas de hacer política, pues se le termina metiendo por la puerta de atrás eh, ciertos viejos vicios, ciertas costumbres, ¿no?, de la vieja política. Eso ocurrió más o menos en la coyuntura de la batalla de los mandatos. Em, ese, ese solapamiento ideológico y praxeológico, ¿no?, de la clase proletaria, que el derecho burgués pues, se introduce, pues de algún modo desmonta, ¿no?, las lógicas del proceso revolucionario. Luego,
con el crecimiento de la Segunda Internacional, el marxismo terminó entrando en la dinámica de las luchas sindicales y parlamentarias, apareciendo pues el problema de cuál habría de ser, ¿no?, la política exterior del movimiento obrero. Y así surgió también la pregunta en torno pues a cuáles eran las capacidades del movimiento obrero para hacer valer su propia política, ¿no? ¿Será que el- es- existe una política revolucionaria específica? ¿Existe una política de las clases trabajadoras? ¿O toda política es igual? Esa es como lo que está en el fondo, ¿no?, de esa cuestión. Entonces, esta pregunta de si podía el movimiento llegar a abolir, ¿no?, la pseudoautonomía de la política, podía ser respondida o no. Si tendría la capacidad para conjurar en su interior la emergencia de una clase política. Y esto es todavía más importante, porque precisamente esta coyuntura del pacto histórico nos enseña que existe una cúpula de la izquierda. Y cuando hablamos de una cúpula, estamos hablando de una clase política, de una gente que tiene una cierta posición de poder, que puede, además, una posición permanente de poder, a través de la cual puede decidir quién es quién lidera, quién no lidera, quién va en representación de la ciudadanía, quién no va en representación de la ciudadanía, y anulando con ello, obviamente, las vías democráticas para poder definir eso. Entonces, ¿puede la política revolucionaria tener em, configurarse como totalidad? ¿Puede desembarazarse de los vicios de la política burguesa? ¿Puede, en efecto, abolir en el seno de su organización la existencia o la emergencia de una clase política que en el fondo se vuelve una clase privilegiada? Bien, estas discusiones enfrentaron a personalidades marxistas como Kautsky, como Luxemburg y Lenin, en una serie de discusiones que giraron en torno a cuál debía ser el papel de los sindicatos en la lucha revolucionaria, cuáles las funciones del Partido Revolucionario, cuál debía ser el grado de aceptación que podía pues, tener la institución parlamentaria y cuál debía ser el tipo de participación que el movimiento y sus dirigencias pues, podían tener en los gabinetes ministeriales. Y entonces, ante esas preocupaciones estrictamente políticas, pues la respuesta mayoritaria del movimiento consistió en reafirmar el principio de la lucha de clases, ¿no?, la defensa de la clase obrera y la necesidad de la revolución. Ese es como el elemento más determinante de lo que sería la política em, o la discusión alrededor de la política en el marxismo, en la tradición marxista y en el movimiento obrero que, que esta tradición acompañó. Por supuesto, esta reafirmación hizo también muy patente, ¿no?, la necesidad de la política, en el sentido de que, bueno, la política no es solamente el tema de la dominación, sino, bueno, es también el tema de la organización, y ahí hay un desplazamiento de la problemática hermenéutica de lo político y de la política, de la relación entre lo político y la política, eh, de cara al horizonte emancipatorio abierto por la lucha proletaria en la modernidad. Eh, Diríamos entonces que la lucha de clases, ¿no?, como la defensa de la clase obrera y la revolución, pasaban por la presencia internacional del Estado socialista. Y aquí, bueno, hay un tema importante porque la necesidad de la política ya no era una necesidad abstracta en el sentido de que el ser humano, o sea, ontoantropológica, sino que también era una necesidad histórica. Histórica porque la coyuntura de aquel momento, ya aparecida, digamos, eh, a inicios del siglo XX, la unión de repúblicas socialistas soviéticas, la presencia del Estado socialista en diversos países de Europa y fuera de Europa, pues hacía todavía más necesaria eh, la reflexión sobre la política, la organización de la práctica política. Y no porque ello fuera pues un postulado normativo de la lucha proletaria, o sea, la lucha proletaria no es política porque sí, sino porque era una realidad factual, ¿no?, un hecho ya consumado que ponía al movimiento en una nueva situación histórica. Pues a partir de este acontecimiento se impuso la necesidad de una acción política que diera pues cuenta de la política exterior y de la relación de dicho Estado, ¿no?, el Estado socialista con otros estados, que diera cuenta de la organización interna del Estado socialista, cómo se configuran sus instituciones y
que diera cuenta también de las características específicas, ¿no? De sus instituciones jurídicas, es decir, cuál era el derecho, cuál era el sistema del derecho en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Cosas que seguramente no se enseñan en las facultades de derecho en Colombia, por lo menos. No he escuchado a ningún abogado, a ninguna abogada que tenga conocimiento sobre cómo se comporta, cuál era la estructura del sistema del derecho, cuáles eran los principios, la axiomática, la dogmática, eh, 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 etcétera, de ese sistema. No he encontrado, jamás me he estrellado con alguien que haga comentarios relacionados con eso. Bueno, todo esto, digamos, la necesidad de que la acción política diera cuenta de todo esto y que tenía como propósito esclarecer, ¿no?, la relación entre dicho Estado, el Estado socialista, y la sociedad, o sea, las sociedades socialistas. Aunque parezca extraño, ¿no?, todavía mantener la diferencia entre Estado y sociedad en un sistema socialista, pues lo que nos dimos cuenta desde el punto de vista de la permanencia, la persistencia de la clase política y privilegiada, pues hubo una separación, se mantuvo la separación entre sociedad y Estado. Las masas y los sindicatos. No había una plena convergencia entre Estado, más y sindicato, que por supuesto tampoco la separación radical que existe entre estas entidades de lo político en las sociedades burguesas bajo la configuración del Estado burgués y bajo la ideología de la, digamos, de la emancipación burguesa. Todo esto tenía que esclarecer también el rol del partido en la construcción de lo que en su momento se llamó la patria socialista, es decir, la comunidad imaginaria, como diría Anderson a propósito de las naciones, la patria socialista sería también como esta especie de forma-estado, esta suerte de identidad colectiva en torno de la cual pues, los esfuerzos mancomunados estarían direccionados hacia la construcción de un gobierno sobre la vida común. Y por supuesto, también debía esclarecer la proyección, ¿no?, de esta patria socialista en el conjunto, en el concierto, ¿no?, de la comunidad internacional, en la que por supuesto, por determinaciones incluso anteriores a la Guerra Fría, ya existía una serie de tensiones con los países no socialistas, o sea, con las potencias capitalistas, y por supuesto, en relación con la lucha que ya en la Guerra Fría se va a dar entre los dos bloques por saber cuál sería el que mayor incidencia, mayor influencia, mayor injerencia pudiese asegurar en el conjunto de esa comunidad, ¿no?, la comunidad internacional. Entonces, todo ello, digamos que tornó problemático el hecho de que a partir de 1924 la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas asumiera una posición pues defensiva, ¿no?, arrastrando hacia ello a todos los partidos que habían declarado su fidelidad a la Tercera Internacional e incluso a la Comintern. La, es famosísima, ¿no?, el divorcio entre Stalin y Trotsky alrededor de si el socialismo debía ser internacional o si efectivamente podría realizarse en un solo país. Entonces, la inclinación de la Unión Soviética en torno a la idea de que era posible realizar el socialismo en un solo país produjo, ¿no?, esa posición, digamos, defensiva, esta renuncia a seguirse expandiendo como proyecto global o mundial, ¿no? Eh, que es distinto a las intervenciones imperialistas que la URSS tuvo en diversos lugares, ¿no?, como Checoslovaquia, Hungría, eh, etcétera. Esas digamos, son otras circunstancias, es otro proceso, es una racionalidad distinta. Decir que el socialismo, señalar el socialismo como proyecto mundial, como proyecto internacional, porque en el internacional está reconociendo la existencia de otras naciones, mientras que la proyección o expansión imperialista es ya la extensión de una nación sobre otros territorios que quedan anexionados, ¿no? Eso es una cuestión muy diferente. Ahora, el Estado socialista pues se había conformado
con asumir, ¿no? el modelo de Estado desarrollado por las sociedades burguesas, y ese es el problema, mostrándose pues incapaz de poner en práctica una perspectiva de la política que se adecuara a la perspectiva revolucionaria del marxismo y cayendo por ello al interior pues de los límites demarcados por el revisionismo. El revisionismo que siempre es como asociado a la socialdemocracia. Pero entonces, lo que quiere decir esto es que al renunciar a esa expansión, se renuncia, o sea, a renunciar al socialismo internacional, se renuncia también a la construcción de otro Estado. Y lo que se empieza pareciera hacer es a repetir ciertos patrones ya existentes en el Estado burgués. Por lo tanto, a reproducir un orden de relaciones sociales eh, burguesas. Bueno, eso es una tesis bastante discutible, ¿no? Pero pues bueno, vamos a pasar por lo pronto, no vamos a detenernos allí. Eso lo podremos ver más adelante cuando nos concentremos específicamente en lo que es el socialismo y lo que fue la experiencia histórica del socialismo. Por lo pronto vamos a ver un poco allí. El asunto es que la consecuencia de esto, incluso los partidos comunistas y socialistas más ortodoxos, pues terminaron asumiendo posicionamientos ambiguos en torno a la lucha revolucionaria y en torno a la participación en gobiernos burgueses. La consecuencia de eso fue precisamente que la utopía comunista fuese primero desplazada con respecto al ejercicio de la razón política en la construcción del Estado socialista, que debía ser esencialmente un estado de transición. Ahora lo que se buscaba era precisamente mantener ese Estado. Por lo tanto, ahí se fetichiza el Estado porque deja de ser mediación para una finalidad mayor, que es la construcción utópica de las sociedades comunistas, y se queda en, pues siendo un instrumento, un fin en sí mismo. Se convierte el Estado, la construcción del Estado socialista en un fin en sí mismo. Y ahí comienzan pues las perversiones de la razón política. Ahora, ¿cuál es el punto a partir del cual podemos eh, penetrar un poco más en la comprensión de la relación entre marxismo y política? Está críticamente en la puntualización de la subordinación de lo político a la política. ¿Por qué? Digamos que a propósito de la subordinación histórica de lo político a la política en el marxismo, habría que preguntarse si acaso pues, ha sido ineludible que la política reprima y organice lo político. Pues pareciera que lo que es ineludible, y esto pues parece confirmarlo la historia, es que independientemente de cuál sea el tipo de sociedad desarrollada por los seres humanos, un grupo de personas deben ser delegadas para encargarse de la administración de la vida social, y lo otro que pareciera ser también confirmado pues por la historia, es que estas personas una vez ocupan sus posiciones delegatarias pues tienden a ejercer un poder y a establecer su dominio, y con ello pues tienden a convertirse en la clase política que incluso al interior del Estado socialista ha impedido la abolición de la sociedad de clases. Ese es un tema berriondo, es un tema de fondo a la hora de poder pensar eh, la política y lo político en el marxismo, porque en cierto sentido la experiencia histórica del marxismo, o al menos de los grupos, de los partidos, movimientos y estados que se organizaron teniendo una cierta inspiración en el pensamiento marxista, nunca pudieron superar la ley de hierro de las élites de la que nos habla Gaetano Mosca, si no estoy mal. No recuerdo si es Robert Michels, después lo miraremos. El caso es que la existencia de esta clase política es la existencia de un cierto un régimen elitista. Y el Estado socialista, en su experiencia, no logró superar eso, y parece que esa fue precisamente una de las pautas características de la subordinación de lo político a la política. Ahora, podríamos además decir, ¿no?, que en la historia del movimiento obrero el estalinismo pues no ha sido de ningún modo una excepción, ¿cierto?, a esa regla. Al contrario, siempre se cita como la expresión más clara
de esta regla del elitismo, ¿no? Y además de otros vicios. Incluso, o sea, entre tantas confirmaciones del proceso elitista ante el que no nos queda ningún remedio más que aceptar estas leyes de hierro, pues la crítica de la política en el marxismo histórico, el movimiento socialista, el movimiento comunista, etcétera, es más que pertinente, sumamente necesaria, precisamente para poder esclarecer los alcances y los límites del pensamiento marxista frente a la realidad política. O podríamos preguntarnos si, como lo sostuvo la socialdemocracia alemana en su momento, ¿no? A pesar de su vocación reformista o quizá debido a ella, pues nos es preciso apelar como aspiración colectiva e incluso como idea regulativa a la construcción de una democracia integral. ¿Sí? O sea, esta crítica de las élites es lo que va a hacer necesario que el marxismo tenga que pensar seriamente el problema de la democracia, el problema de cómo eh, incorporar la democracia a la lucha revolucionaria de las clases trabajadoras. Ese es un punto que a mí me parece crucial, además porque está en la coyuntura, por supuesto, de la coyuntura nacional colombiana actualmente. Ahora, esto tiene una enorme importancia pues para la emancipación de las clases trabajadoras, por supuesto, para sus aprendizajes históricos, para sus luchas cotidianas, para su posicionamiento ante las elecciones y por supuesto su posicionamiento ante el campo de desempeño laboral en el que se encuentre. Pues muchas de las militancias que se opusieron a la hegemonía de la dirigencia soviética, ¿no? A la restauración de la sociedad burguesa y a la degeneración burocrática del Estado socialista, y que lo hicieron además en nombre del Partido Revolucionario y del Internacionalismo Obrero, terminaron sucumbiendo a la tentación de hacerse pasar, a pesar de ser expresiones minoritarias, ¿no? Como los verdaderos representantes de la revolución. Eh, es la cúpula de la izquierda, es la cúpula de la izquierda. Entonces, la fetichización que acompaña a la política asedió, ¿no? Durante mucho tiempo al movimiento obrero. Y de hecho, ella adquirió dos expresiones fundamentales. La primera de ellas es el fetichismo imaginario que condujo hacia teorizaciones sobre la conciencia proletaria y la otra es el militantismo, ¿no? Que de modo espontáneo fue identificándose con ciertas mistificaciones revestidas por nociones identitarias tales como la voluntad popular, el tercer mundo, la región o incluso la lucha armada. Luego, es verdad que contra esta fetichización o a pesar de ella, ¿no? Otras facciones del movimiento obrero pues insistieron en desarrollar una crítica realista al orden social hegemónicamente establecido. De modo que el carácter praxeológico de esta crítica eh, ha mantenido, ¿no? Al menos hasta cierto punto, la potencialidad del movimiento revolucionario, propiciando incluso las acciones decisivas del siglo XX, ¿no? Entonces, el liderazgo de Lenin y los análisis de Rosa Luxemburg, las operaciones del grupo Spartacus en 1919, la revista Orden y Nuevo, que fue en la que estuvo involucrado, por supuesto, Antonio Gramsci, la lucha a favor de los consejos obreros en Italia, la crítica a la burocracia staliniana, la emergencia del marxismo chino y la resistencia vietnamita, el heroísmo del Che Guevara, en fin, Fidel Castro, después, por supuesto, Hugo Chávez. Todos estos ejemplos han representado para la historia del movimiento obrero en el pasado siglo XX y inicios de este siglo XXI. No, digamos que hasta pasado del siglo XX, hasta pasado el siglo XX. Ha representado la continuidad, ¿no? En contextos diferentes del movimiento obrero, de la ideología marxista, del pensamiento marxista, del movimiento socialista, del movimiento comunista, lo que originalmente pues se habría propuesto, por supuesto, en el manifiesto del Partido Comunista de 1848. Es lo que confirma nuevamente, y lo decíamos la vez pasada, la grandeza del marxismo, que es haber, por supuesto, atravesado ya 3 siglos inspirando la organización de las luchas populares, a pesar de todas estas complejidades que se han pues atravesado en el camino y de las cuales se ha tenido que ir aprendiendo, porque la lucha en últimas por desembarazarse
de lo que llamamos burgués, ¿no? Del derecho burgués, de las costumbres burguesas, de la política burguesa, del Estado burgués. Es una lucha, diría Dussel, contra la modernidad. Y por lo tanto, el proceso revolucionario, el proceso de transformación histórica es mucho más largo de lo que el marxismo aspiró, los movimientos marxistas, socialistas, comunistas aspiraron en su momento. Yo diría, digamos que la comprensión de lo político y la política en el marxismo ha sido complicada precisamente porque la praxis ha sido complicada. La praxis revolucionaria ha sido complicada. Y ha sido complicada porque ha querido, en tanto praxis revolucionaria, ha querido acelerar los procesos históricos y en esa aceleración, pues obviamente ha tenido que ejercer una posición de fuerza, estrellándose una y otra vez contra ese muro macizo que llamamos historia.